Mm. Hola a todos, hola a todas. Soy Andrea, terapeuta ocupacional, y en esta oportunidad les voy a dar a conocer el módulo número 7, que corresponde a la primera parte de manejo conductual en niños y niñas. Les recuerdo que este es el cuadernillo correspondiente al módulo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, ¿quién puede negar que este tema significa un gran desafío para nosotros los adultos, verdad? En esta cápsula vamos a abordar maneras de actuar frente a situaciones que se dan habitualmente en la vida cotidiana, con las cuales de seguro varios de nosotros nos vamos a sentir identificados. Por una parte, vamos a ver estrategias para identificar y actuar frente a las emociones de los niños, y por otra parte, vamos a ver estrategias para propiciar la colaboración de estos. Para confeccionar esta cápsula recogimos algunas estrategias contenidas en el libro Cómo hacer que tus hijos te escuchen, guía de supervivencia para padres con hijos de 2 a 7 años, que es un libro al cual ustedes pueden acceder en la Biblioteca Digital Nacional del Ministerio de Educación, ¿ya? Ahora, cabe señalar que igual tuvimos que adaptar algunas estrategias de este libro considerando la realidad local en la que estamos. Ahora, antes de entrar de lleno al contenido de este módulo, me gustaría recalcar dos aspectos que son sumamente importantes. El primer aspecto, que es súper importante, tiene que ver con el hecho de que a medida que los niños van creciendo y de que van avanzando en edad, comienzan a desarrollar autonomía de una forma progresiva, al mismo tiempo que también va cambiando o disminuyendo el apoyo que le deben prestar los padres. Obviamente, un chico más pequeño requiere más apoyo de los padres que un chico más grande. Del mismo modo que también un chico más grande tiene más oportunidades de autonomía que un chico más pequeño, ¿no es cierto? Ahora, cuando hablamos de este proceso de desarrollo de autonomía progresiva que tienen los niños y cuando hablamos del nivel de apoyo que les deben prestar los padres, no solo hay que fijarse en la edad de los niños, sino que también hay que fijarse en las capacidades que estos tengan. Hay casos en que las capacidades de los chicos son acordes a la edad de ellos, es decir, los chicos realizan cosas y se comportan de una manera esperada para su edad, ¿ya? Pero hay otros casos en donde las capacidades no son acordes a la edad del niño, ¿ya? Puede haber un desfase o un rezago en ese sentido. Es por eso que es importante tomar en cuenta que en el caso de los chicos que han tenido algún desafío a lo largo de su desarrollo, como aquellos que se encuentran dentro del espectro autista o que tienen déficit atencional o que tienen otro cuadro clínico, es esperable que este proceso de desarrollo de autonomía progresiva tal vez tome más tiempo de lo esperado, tal vez se dé de otra manera, o tal vez requiera que busquemos otras estrategias para apuntar hacia el desarrollo de esa autonomía, ¿ya? Por lo tanto, es bien importante tomar en cuenta que el desarrollo de la autonomía y el nivel de apoyo que prestan los padres no solo va a depender de la edad del chico, sino de las capacidades que éste tenga, ¿ya? Y que a veces esas capacidades van a estar acordes a la edad y en otros casos no lo van a estar, ¿ya? Es por eso que en este módulo vamos a ver algunas estrategias en donde vamos a tener que intervenir directamente como adultos para evitar que ciertas situaciones pasen a mayores. Y también vamos a ver otras estrategias en donde más bien nuestro rol como adulto va a ser escuchar, contener, prestar atención, orientar, asesorar, para que después sean los propios chicos quienes encuentren las maneras de resolver sus dificultades, ¿ya? Y otro aspecto que es súper importante tiene que ver con el hecho de que los adultos somos un modelo a seguir para los niños, ¿ya? Por lo tanto, muchos de los comportamientos de los niños son un reflejo de las conductas que tenemos los adultos. A modo de ejemplo, si un niño ve que sus padres resuelven los problemas conversando, es muy probable que ese niño aprenda que esa es una manera apropiada de también resolver sus propias dificultades, ¿ya? Por eso es súper importante tomar también este aspecto de ser un modelo
para los chicos, ¿ya? Aparte del tema del desarrollo de la autonomía y del nivel de apoyo que les mencioné anteriormente, ¿ya? Ahora vamos a ir a ver el contenido del módulo. Vamos a partir viendo herramientas para manejar las emociones. Los niños no pueden portarse bien cuando no se sienten bien. Así también ocurre con los adultos. A modo de ejemplo, cuando nosotros no tenemos un muy buen día en nuestro puesto de trabajo, es habitual que recurramos a algún amigo para expresarle cómo nos sentimos. Si este amigo desacredita cómo nos sentimos, diciéndonos que somos exagerados, que siempre sobredimensionamos todo, que nos tenemos que pegar con una piedra en el pecho de que todavía tenemos trabajo, es muy probable que nosotros adoptemos una actitud defensiva que no nos permita buscarle una solución al problema que nos aqueja. Por el contrario, si este amigo se muestra comprensivo con lo que nos pasa, es mucho más probable que nosotros podamos ver la situación con una mayor distancia y a partir de eso que logremos encontrar una solución para aquello que nos aproblema. Es por esto mismo que primero tenemos que buscar la manera de aceptar los sentimientos de los chicos, incluso aquellos que nos parezcan negativos, con el fin de que después se muestren cooperadores aun cuando estén enfrentando dificultades. La primera estrategia tiene que ver con que seamos capaces de reconocer los sentimientos de los chicos. Cuando tu hijo diga algo provocativo, sigue estos 3 pasos. Primero, cuenta hasta 10 y resiste el impulso de contradecirlo de inmediato. Segundo, piensa en la emoción que está sintiendo, por ejemplo, frustración. Y tercero, identifica esa emoción e inclúyela en una frase. Por ejemplo, sé que estás frustrado. De esta forma, le proporcionarás a tu hijo un valioso vocabulario de sentimientos al que pueda recurrir en un momento de necesidad. Así podrá decir estoy enojado en vez de morder, patear o pegar. Los niños necesitan que validemos sus sentimientos para que puedan convertirse en adultos conocedores de su identidad y sus sentimientos, lo cual también les permitirá ser capaces de empatizar con los demás. Aquí es muy importante entender que todos los sentimientos deben ser aceptados, pero que algunas acciones deben limitarse. La aceptación de lo que un niño siente no implica que no se puedan limitar algunas acciones, tales como golpear a otros. Por ejemplo, si un niño le pega a su hermano menor, le podemos decir, veo que estás enojado con tu hermano, no voy a dejar que le pegues. Aquí también es muy importante que nos guardemos esos peros y que los sustituyamos por el problema es o aunque sabes. Los peros le dan a entender al niño que ya no queremos seguir aceptando el sentimiento que antes reconocimos. Si un niño, por ejemplo, empieza a perder el control porque no accedemos a su demanda de conseguirles inmediatamente unas galletas, en este caso nosotros le diríamos, sé que tienes ganas de galletas de choco chip, pero no tenemos en casa, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, al principio como que validamos el sentimiento de él, pero al agregarle la palabra pero, es como que retiráramos lo que antes le decimos. Al cambiarlos por el problema es, se sugiere que hay una dificultad que se puede resolver sin ignorar los sentimientos de nadie. Entonces, siguiendo con el mismo ejemplo anterior, le podríamos decir en este caso, sé que te decepciona hallar vacía la caja cuando tienes ganas de una galleta. El problema es que ya es demasiado tarde para que vayamos de compras. Con aunque sabes, reconoces que tu hijo comprende el inconveniente y al mismo tiempo le haces saber que empatizas con lo que siente. Siguiendo con el mismo ejemplo anterior, en este caso le podríamos decir lo siguiente. Aunque sabes que es demasiado tarde para ir a comprar galletas, te encantaría poder comprar algunas ahora mismo.
La segunda estrategia tiene que ver con que seamos capaces de aceptar los sentimientos de los chicos escribiendo. Si un niño demanda o exige algo que no se le puede cumplir, el escribir con todas sus letras sus sentimientos y deseos puede ser una herramienta muy eficaz. El hecho de que se reconozcan sus sentimientos ayuda a los niños a admitir que no siempre pueden obtener lo que quieren. Por ejemplo, si un niño empieza a perder el control porque no accedemos a su demanda de comprarle un juguete que vio en la tienda, le podemos decir lo siguiente: tienes razón, qué bonito el dinosaurio que viste en la juguetería. Seguro te gustaron los dientes de su mandíbula y su color verde. Anotémoslo en tu lista de deseos para la Navidad. La tercera herramienta tiene que ver con que podamos aceptar los sentimientos de los chicos con dibujos. Cuando las palabras no son suficientes para expresar un sentimiento intenso, prueba a expresarlo a través de un dibujo. Por ejemplo, si un niño se frustra porque se le desarman las piezas de un juguete, le podríamos decir lo siguiente: ¡qué decepción! ¿No te gusta que se desarmen las piezas del tren? Dibujemos cómo te sientes. Trata de dibujar una cara triste. Si aún así no es suficiente, prueba con una acción más expresiva. Siguiendo con el ejemplo anterior, le podemos decir al niño: así de enojado estás. Trata de rayar varias veces o arrugar la hoja. Aquí es muy importante que igualemos la emoción y que nos mostremos empáticos con los chicos. Es importante ser genuino y auténtico cuando aceptas sentimientos. Aquí hay que utilizar un tono convincente y claro que le refleje al niño que estás comprendiendo cómo se siente. Más adelante vamos a ver que cuando la expresión de un enojo intenso de parte del adulto es muy desbordada, puede constituir o puede parecer una agresión para el niño. Ahora, cuando estamos enfrentando una situación compleja y el tono del adulto es demasiado plano o demasiado sereno, a veces eso también puede ser contraproducente porque le da un mensaje contradictorio al niño. Es como si por una parte le dijésemos que comprendemos lo que le pasa, pero que por otra parte le estuviésemos exigiendo que se calmara inmediatamente, ¿ya? Por eso es importante el ser convincente y genuino cuando le reflejamos un sentimiento a los chicos. La cuarta herramienta tiene que ver con que demos en la fantasía lo que no podemos dar en la realidad. En caso de que tu hijo quiera algo que no puedas darle inmediatamente, el uso de la fantasía, en vez de las explicaciones racionales, puede ser una herramienta muy útil. Por ejemplo, si un niño empieza a perder el control porque no accedemos a su demanda de comprarle un dulce que vio en la tienda, le podemos decir lo siguiente: sé que querías que te comprara el dulce que viste recién en la tienda. ¿Te imaginas qué pasaría si las calles fueran de chocolate y las casas fueran de caramelo? Aquí es muy importante que nos resistamos al impulso de hacerle preguntas a un niño contrariado. Aún las preguntas amables pueden parecer un interrogatorio amenazante cuando un niño se sienta agobiado. Por ejemplo, al preguntarle: ¿por qué estás triste? Haciendo una afirmación en lugar de una pregunta, aceptamos sus sentimientos y le demostramos que empatizamos con él sin exigirle una justificación inmediata. Entonces ahí en ese caso le podemos decir: pareces triste. Frases así incitan a tu hijo a hablar si tiene ganas de hacerlo y lo reconfortan si no quiere hablar. La quinta estrategia tiene que ver con que aceptemos los sentimientos de los chicos con casi muda atención. Si prestamos atención, contamos hasta 10, sin interponernos ni precipitar nuestras reacciones, o emitimos una exclamación compasiva,
ayudaremos a nuestros hijos a buscar su propia manera de transitar por sus sentimientos. Ahí le podemos decir, uff, oh, ya veo, entre otras exclamaciones más. No sé si les pasa, pero cuando nos enfrentamos ante un problema es habitual que todos busquemos el refugio en algún amigo. Y muchas veces lo que nos ayuda de este contacto con el amigo no tiene que ver tanto con que nos aconseje o con que nos dé recomendaciones, sino que tiene que ver con el hecho de que ya nos sentimos mejor cuando este amigo es capaz de prestarnos atención y escucharnos. Eso de a poco hace que de forma natural nosotros mismos vayamos pensando en algunas formas de resolver ciertas situaciones. Ahora vamos a ver herramientas para lograr la cooperación. Es importante que nuestros hijos comprendan que somos sus padres y que queremos lo mejor para ellos. Es por eso que a veces debemos decirles a los niños lo que tienen que hacer y ellos tendrían que escucharnos. El problema es que a nadie le gusta que le den órdenes. La naturaleza humana es así. No podemos evitarla y nuestros hijos tampoco. ¿Cómo podemos lograr que nuestros hijos nos colaboren sin caer en la tentación de lanzarles una amenaza que los llame a desafiarnos aún más? La primera estrategia tiene que ver con que seamos ingeniosos. Es sumamente importante que esta estrategia se utilice solamente cuando los adultos nos encontremos alegres, ¿ya? Puede ser contraproducente su uso si estamos desanimados o si estamos un poco enojados. Aquí podemos probar haciendo hablar a un objeto inanimado. Por ejemplo, si buscamos que un niño aprenda el hábito de lavarse los dientes, eh, podemos hacer el juego de que un cepillo dental puede hablar diciendo, déjame pasar, quiero ver detrás de esa muela. También podemos intentar convertir una tarea aburrida en un juego y desafío. Por ejemplo, si buscamos que un niño aprenda el hábito de recoger la ropa sucia del suelo, podemos hacer un juego en que le preguntemos, ¿en cuántos segundos crees que puedes meter tu ropa sucia en el cesto? Podemos emular como un partido de básquetbol, por ejemplo. Y así hacerlo más entretenido para el chico. Esto nos permite enseñarles a los niños a convertir una tarea tediosa en una actividad agradable, lo cual les entregará una valiosa habilidad para la vida para cuando sean adultos. La segunda estrategia tiene que ver con que ofrezcamos una opción adecuada a los chicos. Esto no implica ceder o que el niño va a decidir todo, sino que solo estamos diciendo que a los seres humanos nos gusta tener cierta voz y control sobre nuestra vida, lo cual incluye a los niños. Aquí podemos probar dándole opciones a los chicos que les permitan aprender a ser capaces de tomar decisiones. Por ejemplo, si un niño se resiste a bañarse, le podemos plantear lo siguiente. ¿Te quieres bañar con burbujas o con barcos? ¿O te gustaría meterte a la tina saltando como un conejito o arrastrándote como un cangrejo? Si se dan cuenta, ahí les ofrecimos dos opciones adecuadas, ¿ya? Para facilitar que él acepte ir a bañarse. Y son dos opciones positivas, como pueden ver. Cada vez que tu hijo toma una pequeña decisión, realiza una práctica valiosa para algunas de las grandes decisiones que tomará en el futuro. Aquí es muy importante que no convirtamos una opción en una amenaza. Cuando des a escoger, es importante que las dos opciones sean agradables. Hay que resistirse al impulso de que alguna de ellas sea desagradable. Por ejemplo, volviendo a la situación previa, si se dan cuenta, las dos opciones que ofrecimos al niño que se mostraba un poco resistente a bañarse son positivas. Y adecuadas, por supuesto. La tercera
estrategia tiene que ver con que pongamos a los chicos a cargo. Los seres humanos de todas las edades anhelamos independencia y autonomía. Esto no significa que no haya límites dependiendo de la edad del niño. Como padre o madre, puedes definir el trabajo por hacer, pero permitir al mismo tiempo que tu hijo se haga cargo de los detalles. Por ejemplo, puedes pasarle un cronómetro a tu hijo y pedirle que él se encargue de estar al pendiente del tiempo de duración de una determinada actividad. Atrévete de a poco a ir delegando. La tarea que indicó Catalina en el primer módulo de la construcción gráfica de una rutina diaria también apunta de alguna otra manera a hacer a los chicos cargo de algunas actividades durante el día. ¿Ya? La cuarta estrategia tiene que ver con que demos información a los chicos. Cuando le das información a tu hijo, él tiene la oportunidad de deducir por sí solo qué hacer. Por ejemplo, si un niño suele dejar destapado el pegamento, le podemos decir lo siguiente: el pegamento se seca muy rápido si no lo tapas. ¿Se dan cuenta que ahí le estamos informando algo al niño de tal manera que él busque una forma de solucionar esta situación? De esta forma, sientas las bases para que tu hijo desarrolle la aptitud de ejercer autocontrol, haya o no un adulto presente, lo cual le ofrece conocimientos útiles para el futuro. Lo bueno de esta herramienta es que su incumplimiento no resulta demasiado irritante, por lo que después podemos poner en práctica otra herramienta sin tanto riesgo de que el niño nos desafíe. La quinta herramienta tiene que ver con que seamos capaces de decirles a los chicos cosas con una palabra o usando un gesto. Intenta utilizar una palabra que le permita al niño saber qué es lo que tiene que hacer sin sentirse manipulado. Por ejemplo, con tan solo mencionar cinturón de seguridad, le darás a entender que tiene que abrocharse este. También puedes intentar realizar un gesto que se relacione con una tarea a realizar. Por ejemplo, el gesto de lavarse las manos. Una de las mejores cosas de esta herramienta es que puedes usarla cuando te sientes contento y relajado, pero también cuando estás molesto. Expresas enérgicamente sentimientos sin recurrir a agresiones contra el carácter, insultos ni amenazas. La sexta estrategia tiene que ver con que describamos a los chicos lo que vemos. Cuando una sola palabra no sea suficiente, tendrás que hilvanar varias. Trata de realizar una descripción simple, sin añadir una acusación. Así es muy probable que tu hijo esté dispuesto a ayudar. Por ejemplo, con tan solo decir veo una chaqueta en el suelo, el chico sabrá que tiene que recoger esto. Aquí es muy importante que nos concentremos en lo positivo, describiendo el progreso en lugar de señalar lo que falta por hacer. Por ejemplo, si buscamos que un niño aprenda el hábito de ordenar sus juguetes, le podemos decir lo siguiente: veo que ya guardaste casi todos tus cochecitos y cubos de madera. Ya solo faltan un camión y algunas piezas. La séptima estrategia tiene que ver con que describamos cómo nos sentimos ante los chicos. Es poco realista suponer que mantendremos la calma y el control en todo momento. Somos humanos, no robots. A los niños les es muy útil saber qué sienten los adultos, lo cual solo podrán entender si nuestras palabras se ajustan a nuestras emociones. También es importante que nosotros les sirvamos como ejemplo, expresando enojo y frustración de una manera inofensiva. Cuando describes cómo te sientes, no solo les das a tus hijos información valiosa, sino que también les enseñas un vocabulario de emociones que ellos podrán utilizar cuando están desanimados,
molestos o asustados. Por ejemplo, si vemos que un niño le pega a otro, le tenemos que decir: cuando veo que un niño lastima a otro, me enojo mucho. Aquí es muy importante que usemos la palabra yo, evitando la palabra tú. Al expresar irritación, la palabra tú resulta acusatoria, generando que el niño se ponga más a la defensiva. Por ejemplo, cuando le decimos: mira el desorden que tú hiciste. La palabra yo o a mí le permite al niño pensar qué es lo que tiene que hacer. Por ejemplo, cuando le decimos: a mí no me gusta ver comida en el suelo. Aquí es muy importante que expresemos con moderación un enojo intenso, porque puede parecer una agresión. A un niño le es difícil manejar las emociones negativas de un adulto. Usa con moderación palabras como enojado y furioso. Términos como molesto, triste o frases como no me gusta son más fáciles de asimilar sin sentirse agredido. La octava estrategia tiene que ver con que podamos escribir unas notas a los chicos. Cuando notes que has repetido la misma solicitud una y otra vez sin ningún resultado, quizás sea el momento de que escribas una nota. Por ejemplo, puedes confeccionar una tarjeta de cita para la hora del baño que incluya una oferta especial con burbujas. ¿Ya? Aquí hay que hacer uso como de la creatividad. También, por ejemplo, si un chico es muy resistente a ir a sentarse a la hora de comer, podemos emular, por ejemplo, el menú de un restaurante y hacer como una situación similar que pueda ocurrir en la casa. Y la novena estrategia tiene que ver con que seamos capaces de actuar, pero sin ofender. Sí, pese al ingenio, las opciones y la información, tu hijo se niega a realizar acciones que lo protejan y o genera situaciones de riesgo para sí mismo y los demás, ha llegado la hora de que actúes. Ya. Si un niño, por ejemplo, no quiere ponerse un casco para andar en bicicleta, y más encima este niño es un poquito temerario, le vamos a tener que decir lo siguiente: por lo pronto, guardaré la bicicleta. No quieres proteger tu cabeza con un casco y no puedo permitir que te subas a la bicicleta sin él. Ahora les voy a dar otro ejemplo. Si un niño empieza a tirar piedras en una plaza, en base a esta misma estrategia le podemos decir lo siguiente: voy a llevarte a casa ahora mismo. No quiero que nadie salga lastimado por una piedra. Nota que en estos ejemplos el niño no ha sido regañado ni acusado. El adulto describe sus sentimientos y acciones a la vez que se mantiene firme, pone un límite y afirma sus valores. Sí. Bueno, ya vimos con mayor profundidad el contenido de esta cápsula. Para finalizar, me gustaría informarles que en esta oportunidad no les vamos a indicar la realización de ninguna tarea, puesto que la tarea va a ser indicada en la cápsula que les vamos a hacer llegar la próxima semana. Por lo tanto, en el transcurso de esta semana, lo importante es que puedan concentrarse en revisar el material impreso y en visualizar este video. La próxima semana vamos a ver el módulo número 8, que corresponde a la segunda parte del tema de manejo conductual en niños y niñas. Ahí sí ya vamos a ver algunas estrategias para abordar situaciones que comienzan a ser más complejas y difíciles de manejar, ¿ya? Ahí vamos a ver, por ejemplo, qué podemos hacer si algunas de las estrategias que vimos en esta cápsula no dan resultado. Y ahí también vamos a ver cuándo es necesario recurrir a algún profesional o a alguien especializado para manejar ciertas situaciones, ¿ya? Les agradezco enormemente su atención, de revisar el material, de ver la cápsula. Espero que tengan una muy buena semana, tanto ustedes como los chicos. Saludos para todos.